Estamos estudiando el libro de Joel y esta noche vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 1 que dice la devastación ha llegado 2. En la semana pasada vimos cómo la devastación había llegado y estaba el profeta exhortando, hablando, y comenzó hablando a un grupo de personas que eran los borrachos. También habló a los agricultores, también les dijo que la casa del Señor estaba abandonado, que las cosechas se habían perdido y estaban llorando como una viuda, como alguien que pierde a un ser querido. Y esta noche continuamos y vamos a ver qué es lo que continúa aquí en este libro. ¿Por qué Joel está hablando tan fuerte a los ancianos, a los borrachos, a los agricultores, a los líderes espirituales, a los sacerdotes? Porque todos debían saber las cosas que se venían por delante. A veces nosotros pensamos que solo unos cuantos deben saber lo que va a pasar, pues la palabra de Dios es para todos, niños, jóvenes, mujeres, adultos, sin importar la condición en la que estés viviendo. Si eres del grupo de los borrachos, si eres del grupo de los vagos, si eres del grupo de los que se congregan de vez en cuando, o si eres de los líderes espirituales, la enseñanza es para todos, porque la devastación estaba afectando el culto a Dios, estaba afectando la adoración al Señor. Y cuando algo afecta a Dios, Dios siempre nos llama la atención para que todos nos pongamos de acuerdo a conocer lo que está pasando. En el verso 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes. ¿Cuántos de aquí piensan o sienten o se imaginan que son líderes espirituales? Este es el mensaje para cada uno de nosotros. Dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. ¿Quién se cree que es aquí un ministro de Dios? ¿Quién se cree aquí que realmente es la persona que sirve, ora, hace lo que sea? Dice: ministros de Dios, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Aquí dice, el mensaje es para todos aquellos que de alguna otra manera están en el liderazgo en la iglesia. Dice: lloren y duerman en cilicio. Lo que está diciendo es: dejen la comodidad de sus camas y vayan a dormir en cilicio. El dolor que se estaba viviendo debe llevarnos al arrepentimiento y la humillación a Dios. A veces nosotros, al ver un problema, al ver una dificultad, en vez de humillarnos y buscar de Dios, queremos pelear, queremos tener razón, queremos hacer las cosas a nuestra manera. En cambio aquí dice: ustedes tienen que humillarse ante Dios. ¿Y qué les recomienda hacer Joel a los líderes espirituales? A los líderes dice: vístanse de cilicio. El cilicio es una vestimenta áspera que utilizaban los dolientes de los funerales o para expresar un profundo dolor por la situación que estaban viviendo. Era como unas ropas ásperas, como esos saquillos que venden en las plazas, vestidos de esa manera. Y dice: duerman en cilicio, para que recuerden que están viviendo momentos difíciles, para que recuerden que necesitan volver a Dios, para que recuerden que las cosas de Dios han sido abandonadas. En el libro de Esther dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando a grande y amargo clamor. Aquí está realmente el corazón de un hombre que ve a punto de desaparecer su nación y decide humillarse ante Dios y no tiene vergüenza de salir a la calle y decir: necesitamos clamar a Dios. El problema de nosotros el día de hoy es que cuando vamos a enfrentar una situación no buscamos de Dios. Cuando estamos viviendo momentos difíciles no buscamos de Dios. Entonces, en el contexto del mensaje de Joel, él quiere que los líderes espirituales den el ejemplo de buscar a Dios en oración. Que ellos vayan adelante humillándose ante Dios. Que ellos tomen la iniciativa de hacer las cosas para Dios. Que no esperen que el pueblo haga, sino que ellos lo hagan. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? El pecado hizo que la casa de Dios quede abandonada, olvidada y en bancarrota. Así estaba la casa de Dios. Entonces, cuando hay un problema financiero, cuando las cosas tienen que salir adelante, quienes damos el ejemplo en dar, en servir, en comprometernos más, en sacrificarnos más, somos nosotros, los líderes espirituales. Es que no hay cómo pagar la arriendo, está bien, nos reunimos los líderes y pagamos. Es que no hay sirviendo allá nadie, los líderes nos unimos y servimos. Ese es el desafío que Joel tenía por delante: despertar a los líderes a hacer lo que tienen que hacer y hacer de la manera correcta. Dice Romanos: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican.
Los líderes debían abandonar el pecado, buscar a Dios. El pueblo debía verlos dolidos por la situación. Que el pueblo nos vea de rodillas, buscando de Dios, sirviendo a Dios, predicando. Que el pueblo diga, wow, yo tengo unos líderes que dan el ejemplo en sus casas, que dan el ejemplo en la iglesia, que dan el ejemplo en su trabajo, que dan el ejemplo en el dar, en el servir, etc. Hoy mucha gente, nosotros no nos dolemos por los pecados de la gente. Hoy hacemos chistes del pecado y deberíamos dolernos al ver el pecado a nuestro alrededor. Que no sea de chisme. ¿Sabías, hermano, que la fulana de tal está en adulterio? ¿Sabías, hermano, que el hermano ha sido un ladrón? Ya no nos dolemos por esas cosas. Ya no buscamos a Dios, ya no lloramos. Hacemos chistes. ¿Sabías que el hermano está de infiel? Si merece sazón, así mismo eres mejor que he conseguido otro. Escuchas eso incluso de líderes espirituales. Que ya no hay dolor por el pecado que estamos siendo testigos y viendo y palpando en la iglesia. Verso 14 dice, ¿qué debían hacer los líderes a más de humillarse ante Dios? Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Sencillo, dice, llamen a todos a orar. Llamen a todos a orar, vengan, vamos a orar a ver qué pasa. No llamaban a tomar café, no llamaban a ver una película, no llamaban a estar conversando, a ser amigos. Dice, volvemos todos a la casa de Dios con una sola cosa. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra. Se invita a toda la sociedad incluso en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Dios. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, que nosotros vemos a nuestro país en problemas como financieros en este momento. Estamos en decadencia moral, vemos cómo se están destruyendo las familias, vemos cómo se destruye el propio ser humano. ¿Qué deberíamos hacer? Paso número 1, dolernos con el pecado. Paso número 2, ese dolor debe motivarnos a buscar de Dios, pero no individualmente, sino unirnos todos juntos y decir, vamos a orar. Vamos a ver qué es lo que Dios hace con lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es el ayuno? Es la abstinencia total o parcial de alimentos por un periodo de tiempo determinado. Entonces, alguna gente ha orado mediodía, día entero, 2 o 3 y hasta 40 días. Ya depende de la capacidad, del corazón, del deseo de cada persona el orar, el ayunar. Y aquí está diciendo, llámenlo a esto. Nuestra motivación al ayunar. ¿Y por qué? Él les va a mostrar unos ejemplos de personas que ayunaron y cómo Dios obra y cómo Dios trabaja cuando de repente decidimos buscar a Dios en ayuno, en oración, en humillación, el reconocer que necesitamos de Él. Josafat dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Este hombre necesita conocer algo de Dios. Se motivó a proclamar ayuno por causa de una amenaza que enfrentaba. Ante la gran amenaza no salió corriendo, ante una gran amenaza no se escondió, dijo, llamó a todos, vamos a ayunar y vamos a orar. Vamos a ver qué pasa. Si usted quiere conocer lo que pasa, más adelante lea 2 de Crónicas 20 y va a ver lo que pasó en el futuro. Esdras es otro hombre, dice, y publiqué ayuno allí. Esos son los líderes espirituales. Ese es el rol. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a hacer un gran viaje, pero no queremos hacerlo en la carne. Queremos ir por el camino que Dios quiere que vayamos. ¿Qué debemos hacer? Los líderes espirituales dicen, vamos a ayunar y vamos a orar. Si esos líderes volvieran acá, más probable es que las iglesias quedarían vacías. Porque hoy en día la iglesia nada quiere saber de ayuno, peor de orar, peor de servir, peor de dejar sus comodidades. Y eso es nuestro desafío por delante. Esther, ¿qué hizo? Ya que ustedes quieren ver a su país libre, ya que ustedes quieren ver a su país otra vez siendo protagonista de la historia y no desaparecer, ¿qué dijo Esther? Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Esta mujer dice, vamos a salvar a nuestro pueblo. El trabajo que voy a hacer es difícil, pero vamos a involucrarnos todos. 3 días vamos a ayunar. 3 días vamos a clamar a Dios. Y si me muero, me muera, pero vamos a clamar a Dios.
Aquí está el desafío para todas las mujeres que se sienten que son líderes o están siguiendo algo y tienen algo que hacer. En vez de llorar, en vez de criticar, quejarse, ¿qué deberíamos hacer? Vamos, señoras, a orar y vamos a ayunar. Ese debería ser nuestro primer paso ante las dificultades. Nuestro primer trabajo es ese. El Salmo 35:13 dice, David entró en ayuno y oración frente a la presión del enemigo, dice, pero cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Este hombre dice, el ayuno y la oración es mi arma. Con el ayuno y la oración voy a enfrentar al enemigo. Con el ayuno y la oración voy a hacer que Dios obre a mi favor. Increíble. También vamos a ver un rey pagano, alguien que no conocía a Dios. Proclamó en Nínive, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Nosotros queremos ver una ciudad que venga a Cristo, tenemos que comenzar por allí, como líderes, dando el ejemplo todos los viernes, aquí temprano, listos para buscar de Dios. Es que solo tengo que ir una vez al mes. Qué triste que yo tenga que sentir que debo orar una vez al mes porque estoy sirviendo. Cuando la actitud del corazón debe ser no solo un día a la semana, sino cada vez que hay acontecimientos difíciles, cada vez que estamos viviendo cosas complicadas en la iglesia, con las familias, vamos a orar. Es que el pastor tiene que invitar, no, vamos, aquí está la iglesia, es venir, abrir, orar, decir, vamos a orar. Vamos a orar. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes, ante una amenaza como estas, dijeron, vamos a ayunar y vamos a orar? Dos hombres se encuentran en la iglesia y se sorprenden al verse. El uno dice, no sabía que venías a la iglesia. El otro dice, tampoco yo. ¿Hace cuánto tiempo que vienes?, le pregunta el uno. Dice, hace mucho, le contesta. Y le pregunta al otro, ¿y desde cuándo vienes tú? Dice, es mi primera vez, es que mi hijo se fue a la guerra. Qué triste que busquemos a Dios solo cuando estemos en dificultades, en adversidades o tengamos alguna situación. Tenemos que ser más radicales, más audaces, más apasionados en buscar a Dios más seguido. Imagínense esto lleno los viernes, los miércoles, los domingos, un pueblo buscando a Dios, decidido a que Dios obre en ellos. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hay alguien que dice, es que yo puedo adorar a Dios desde mi cama. Sí, pero hay un poder, algo se mueve sobrenaturalmente en la iglesia cuando el pueblo se une. No, vos puedes orar 5 horas en tu casa y está bien, es tu vida, Dios te habla allí. Pero los grandes moveres ha visto cuando la gente, el pueblo de Dios, literalmente se une a buscar de Dios. Y eso es lo que Dios ha estado hablando mucho estos días, desde el domingo pasado, que deberían los grupos dedicarse más a buscar a Dios en oración, a hablar menos, planificar menos y orar más. Orar más, a ver qué pasa. Y la oración va a revelar las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El día de Jehová, o la frase el día del Señor, usualmente identifica eventos que tendrán lugar al final de la historia. Juicio y salvación, juicio para los incrédulos y salvación para todos aquellos que han creído. Cuando nosotros hablamos de la frase del día del Señor, en el Antiguo Testamento la encontramos en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Amós, en Sofonías, en Zacarías, en Malaquías. Es todo un tema estudiar el día del Señor. Pero también hay en el Nuevo Testamento, está en Hechos, en Tesalonicenses, en Pedro, en el libro de Apocalipsis. Y las Escrituras indican que el día del Señor vendrá de repente como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Que cuando usted menos lo piense, el Señor va a llegar. Mira lo que dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso dice, hay de los que el Señor les encuentre en la discoteca, borrachos, en adulterio, que el Señor nos encuentre, como dijo, un pueblo buscando su corazón. Hay gente que dice, pues esto de pasar de la Biblia dice, no, señores, que el Señor se encuentre peleando por la justicia,
que el Señor nos encuentre orando, que el Señor nos encuentre predicando, que el Señor nos busque, que nos encuentre haciendo la obra. No sentados viendo televisión en la casa o peleando o maltratando a mi esposa o lastimando la vida de mis hijos. Que el Señor me encuentre haciendo lo que es para Él. Verso 16 dice: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó, ¿qué cosa? El trigo. Aquí hay algo increíble. Aquí lo que vemos es una hambruna espiritual. Y dice, miren lo que ha pasado. A veces incluso como líderes decimos, ay, la gente no sirve, la gente no hace, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿cuándo nosotros hemos decidido literalmente, como dice la Biblia, mirad, dice, los campos están listos para la siega, no hay obreros, pero ¿qué deberíamos hacer? Jesús dijo, oren por obreros, que Dios envíe obreros a su mies. Que Dios ponga en el corazón de la gente servir en la música, con los ujieres, en la escuela dominical, con los jóvenes, con los hombres, con las mujeres. Que Dios ponga a esas personas que están dispuestas literalmente a hacer lo correcto en donde están ubicados, donde están sirviendo. Porque pueden también colarse alguna gente que en vez de hacer bien a un ministerio, hace daño a un ministerio. Joel, como los otros profetas, desafían al pueblo a mirar las consecuencias y aprender de ellas y ser sabios. Se estaban muriendo de hambre y no buscaban a Dios. La comida les fue arrebatada de sus ojos, el grano se pudrió, todo han perdido, las reservas se han agotado, no hay nada para guardar. Y dice, ¿por qué está pasando esto? El gozo y la dicha han sido cortados de la casa de Dios. Yo les hago una pregunta, ¿vienen ustedes gozosos a la iglesia? Caray, me voy a la iglesia, está mi hermano, ahí voy a adorar a Dios, voy a aprender la Biblia. Otra vez yendo a la iglesia. Qué aburrido eso. Y ni va mucha gente nada, ¿para qué vamos a ir nosotros también? El día que haya ese gozo, esa alegría, decir, me voy a la iglesia, y si vivo 2 horas y aquí salgo 2 horas antes, ¿sí o no? Y vengo con mi Biblia, no vengo a estar sentado ahí durmiendo así. Increíble, ¿no? Dice, había gozo en la casa de Dios. Y eso se puede perder, ¿sabían? Nos podemos aburrir de Dios aquí, de verdad. Ya nos acostumbramos tanto que ya nos aburrimos, ya nos parece aburrido. Y por eso hay los turistas espirituales. Voy por esta iglesia, hay un tiempito me siento alegre. Vuelve el Señor a hablarme, me voy a otro lado. Después voy a otro lado. Y así pasamos la vida entera y no hemos crecido nunca. Los turistas espirituales. El gozo y la dicha han sido cortados de la casa de Dios. No había alegría en congregarse, los alfolíes de la casa de Dios estaban vacíos, nadie ofrendaba, nadie servía, nadie daba los diezmos, había anemia espiritual. ¿Y cuáles son las causas de la anemia espiritual? Vamos a ver, aquí hay 4 causas de la anemia espiritual. Número 1, la mala costumbre alimenticia, y aquí vamos a hablar fuerte en esto. Pienso que en los cristianos que le dedican un tiempo a Dios, de cuando en cuando, un día sí, otro día no, es la mala costumbre alimenticia. Comes a deshoras. Una vez a la semana. Ay, eso es terrible. Cristianos que se alimentan muy poco, que en el peor de los casos solo tienen en el culto del domingo y el único tiempo de recibir la palabra, y vienen al estudio y también se duermen. Esos son los que tienen la mala costumbre alimenticia. Ellos no vienen diciendo voy a pegar el banquete del siglo. Están desesperados haciendo fila como bravos, como están en el restaurante. ¿Y por qué no me sirven a tiempo? Esos los que llegan temprano y dicen, ¿qué hora comienza esto? ¿Qué hora Dios me habla? Pero la mala costumbre espiritual es como a 2 horas, cuando quieres, si es que hay, si no, nada. Número 2, se llenan con golosinas espirituales. ¿Y cómo son esos? Cristianos que solo reciben lo que les gusta. Promesas y bendiciones, nada más de eso quieren ellos. Que el Señor me prometa ganarme la lotería, casarme con la rubia, irme de viaje a Dubái. Pero no quieren escuchar, ve y predica a las naciones, ve y da el diezmo, sirve con los ujieres, sirve con los niños, ven más temprano, busca a Dios en oración. Eso no les gusta. Las golosinas sí, ellos alzan la mano, sí, y hacen pactos con Dios y etcétera, que el Señor va a derramar bendiciones sobre su vida. Las golosinas espirituales les gustan, pero que se escapan cuando la palabra de Dios los confronta y solo quieren oír lo que les conviene.
Y entonces ya no vengo el próximo miércoles acá. El pastor hoy día habló de que las golosinas, ni sé qué, entonces me voy a buscar otro lado donde yo me sienta bien. ¿Sabes? Número 3, comen chatarra espiritual, esos son más peligrosos. Wow, ¿saben lo que es la chatarra espiritual? Es que si hay chatarra espiritual. ¿Han visto los que viven comiendo las hamburguesas? Se nota, ¿no es cierto? Se nota rápido la comida chatarra, ¿sí o no? Y así también se nota rápido en la chatarra espiritual. Mira esto. Es el resultado de la chatarra espiritual. Esos son los cristianos que se alimentan de los antivalores que promueven en los medios, llenan sus mentes y corazón con puro mundo. Hoy juega el Cuenca, no, pues que voy a la iglesia, mi cuenquito. Está bien el fútbol, no estoy en contra de eso. Es que llegó el primo de viaje, entonces yo me voy con mi primo, que en vez de invitarle a la iglesia. El domingo, es que está lejos. No, es para mí que venga el pastor, por poco enseñar en la casa. Que comencemos una iglesia al frente de su barrio, para llegar tarde viviendo cerca también. La chatarra espiritual, o sea, algo que les gusta, pero que les hace daño. Y hoy en día hay la chatarra espiritual como el movimiento ese de la fe, de los, ¿cómo se llama? La prosperidad, de las sanidades. Y la iglesia ha caído en eso por años, ¿sí o no? Y esos movimientos han aparecido y desaparecido. Pero nosotros hemos entendido que el cristianismo real es infinito. A veces parece que sus movimientos son de Dios y se mueven y la gente va y de repente, ¿qué pasa después? Desaparecen. Pero cuando comemos bien, comemos saludable, estamos buscando a Dios, aunque seamos pocos, en el tiempo seguimos de pie, más fuertes, pocos pero haciendo mucho. Esta mañana estaba leyendo Jueces y de repente, a pesar que estudiamos Jueces aquí en la iglesia y están en video en las enseñanzas de YouTube, estaba leyendo Jueces 7 y dice, con pocos, Freddy, con pocos. Muchos, dice, solo con 300 suficiente para cambiar este mundo. 300 para ganar esta batalla. Pero 300 que amen a Dios, que estén dispuestos a morir por lo que creen. Esta mañana una amiga me llama y dice, Freddy, es que yo estoy dispuesta a morir por Cristo. Yo sí estoy dispuesto a entregar mi casa, todo para el Señor si es necesario. Pero estoy dispuesto a hacerlo. Y Dios ha ido honrando su fe hasta el día de hoy, que uno piensa, dice, caray, Dios sí está obrando allí. Dice, porque sí quiero hacer eso. Y esos personajes necesitamos en la iglesia, ¿no? Hay la bulimia espiritual. ¿Qué es eso? Cristianos que se convierten en meros oidores, que ya no encuentran fuerza ni deseo para venir a la iglesia, peor servir. Estoy cansado. Viven cansados, mueren cansados, despiertan cansados, duermen cansados, viven, ¿qué cosa? En el cansancio. Uy, mueve las sillas, no hombre, que mueva otro. Pero para un chisme, calla, calla. Ellos sí son una maravilla, campeones olímpicos. Cuidado con la bulimia espiritual. Escuche bien. Cuando tenemos alguno de estos síntomas, la necesidad de Dios aparentemente disminuye. Nos sentimos tranquilos, pero vamos debilitándonos espiritualmente. Y cuando viene la tentación o sobreviene algún problema, simplemente desfallecemos y terminamos envueltos en mayores dificultades. Lo que mantiene un avivamiento es el hambre y la sed por Dios. El deseo de Dios mantiene una iglesia fuerte, viva como luz. Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, que dice, al pastor también habla, madrugaré a buscarte. Híjole, ese tipo sí que está loco, ¿no? Madrugaré a buscarte, dice. ¿Cuántos de nosotros madrugamos a buscar al Señor? Madrugamos a taparnos más la cobija. Alguien dijo que el problema de la iglesia el día de hoy ya no es Satanás. El problema del día de hoy son Sabanás. Sabanás, no Satanás. Satanás está durmiendo, pero son las Sabanás que tienen más poder. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esa es la palabra, con mi alma te he deseado. Con mi alma, por favor. Entonces, no pares hasta que la palabra te hable. No te conformes con lo que ya sabes de Dios. Anhela un poco más cada día. Y el peligro para nosotros es que estamos siempre en la palabra, pensar que ya lo sabemos. Pero por eso siempre, incluso yo leo una Biblia nueva cada año. No es la misma del año pasado, porque ya está marcada, ya está puesto fechas. Una que esté en blanco y digo, Señor, imagino que no sé nada y comienzo a buscarle.
Y eso es lo que necesitamos, mis queridos amigos. 18, dice, y cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. Verso 20 ahí, las ovejas del campo braman también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Qué está pasando aquí? La inocente bestia comparte el castigo del hombre. ¿Qué les parece esto? Aún los animales pagaron las consecuencias del pecado del hombre y lo siguen haciendo, especialmente los que están desapareciendo. Usted ve cómo hay animales ya en peligro de extinción, y todo es porque la ambición del hombre, el pecado del hombre. Somos glotones, consumistas, destructores, destruimos nuestra propia casa. Y entonces eso está hablando ahora, dice, hasta las bestias están pagando las consecuencias de los pecados del hombre. Hasta los animales están pagando las consecuencias. Verso 19 concluye así, dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Aquí el hombre ve la naturaleza destruida, ve la iglesia destruida, ve las familias destruidas, ve al ser humano destruido, y él llega a la conclusión y dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió todo lo que pueden ver mis ojos. Ante la destrucción, ante el dolor, ¿qué es lo que debemos hacer? Clamar a Dios por misericordia. La naturaleza ha sido destruida, la crisis es terrible, pero a pesar de todo, mucha gente no busca de Dios. Pero Él dice, yo voy a buscar de Dios. Hay mucha gente que dice, mira cuán difícil ha sido la vida, pero a pesar de todo el dolor no buscan a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Y es el peligro a veces de tener un corazón bien duro, un corazón que ya se resiste al Espíritu Santo, ya se resiste a Dios. Pierdes esto, pierdes lo otro, pierdes aquello, ni aún así te humillas ante Dios. Tu vida sigue de mal en peor y no buscas a Dios. Mira lo que dice Apocalipsis. Y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su, ¿qué cosa? Fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué terrible! Ante todo esto la gente no se arrepiente. Y el corazón de Joel les dice, a ti, oh Jehová, clamaré, porque veo esto vacío, voy a clamarte a ti, Señor. Porque veo a la familia siendo destruida, voy a clamar a ti, Señor. Porque veo que este mundo está destruyéndose moralmente, voy a clamar a ti, Señor. Pónganse de pie. Conclusión. Dice, número 1, cada uno ha sumado la culpa nacional. Todos comparten en la calamidad nacional. Por tanto, cada uno debe unirse al arrepentimiento. Cada uno de nosotros somos responsables y culpables de la situación que vive nuestro país. Y usted dice, ¿cómo que yo soy responsable de que este mundo esté perdiendo si Ecuador esté viviendo esto? Solo hazte la pregunta. Si en tus manos estuviera predicar al alcalde, ¿lo harías? ¿Al gobernador lo harías? ¿Al presidente lo harías? ¿A un vecino lo harías? Que tú sabes que es abusivo, maltratador, está en las drogas, en el alcohol, y yo sé que él vive eso. Mi responsabilidad es de hablar de Jesús a persona. Somos culpables y responsables. Después tenemos que buscar a Dios en ayuno, en oración, y por último tenemos que congregarnos. Algo pasa cuando el pueblo de Dios se congrega. Algo ocurre espiritualmente. Entonces dejemos obrar a Dios a través de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Señor, te damos gracias por esta noche, por este momento, por darnos la oportunidad de estudiar. Que tu Espíritu nos enseña, que tu Espíritu nos habla, que tu Espíritu se manifiesta en nosotros, Señor. Bendito Dios, gracias por los que están aquí. Bendigo sus vidas, su casa, su trabajo. Bendigo todo lo que ellos hacen, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que por favor, Señor, le llenes de sabiduría, de inteligencia, les llenes de tu Espíritu Santo y les des a cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos des a cada uno una doble porción de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con valentía. En el nombre de Jesús, amén.